Hace muchos años. Donde la gente era perfecta, los tiempos eran perfectos. Pero todo lo bueno en esta vida tiende a caer. Y cuando cae, Se hace la oscuridad por siempre. Vamos, dilo. Desahógate si es necesario. Está bien, lo haré. Tú sabías perfectamente que esto era una misión suicida, y todos nosotros te lo advertimos. Arrastraste a FH a esto. Lo sé perfectamente. FH era de los nuestros, y por mi maldita culpa, ha muerto. No iba a funcionar de ningún modo. Intentar encontrar más bases con sobrevivientes era algo imposible después de la última vez, y tú lo sabías. Somos un equipo Beto. Todos nosotros somos la resistencia que mantiene unida a esta poca civilización que queda. No puedes seguir buscando solución ni mucho menos a más sobrevivientes, donde ya no los hay. Solo harás que mueran más de los nuestros. Escucha, Frank. Yo no quería que nada de esto pasara. No de nuevo. No después de haber estado tanto tiempo evitándolo. Pero al enterarme que habían señales de vida humana en Billy Moore, decidí confiarme. Por eso se los conté. Por eso FH estuvo de acuerdo conmigo en querer ir a investigar, y a rescatar si es que había sobrevivientes. Puede
pueda que FH haya muerto con las mejores intenciones. Pero eso no quita el hecho de que lo arrastraste a eso. Y esa sangre está ahora en tus manos. Dime algo, Beto. ¿Fueron ellos? ¿Alguno de ellos fue el asesino de FH? No fueron ellos. De haber sido así, yo no habría regresado. Supongo que estás en lo cierto. No olvides de llevarle su porción de comida a la señora Wilson. Últimamente no ha querido comer desde la pérdida de sus 2 hijos. Oh, señor Juan, veo que ha logrado regresar sano y salvo. ¿Cómo le ha ido en su viaje? No sabría decir, no encontré lo que buscaba, al menos no del todo. ¿A qué se refiere? Olvídalo, Micaela, esto es algo que solo debo discutir con el resto de líderes, al menos por el momento. Vaya, veo que estás cocinando la comida que conseguimos hace 2 días, huele delicioso. Por supuesto, esta noche todos nos llevaremos un gran festín, digo, ¿lo merecemos o no? Exacto, tú lo has dicho. El señor Goyo se encuentra abajo, por si lo buscaba. Muchas gracias por hacérmelo saber. Señor Franco, espere, señor Franco. Ah, eres tu niña. ¿Qué es lo que ocurre? Le quería dar una gran noticia. He descubierto unas nuevas y grandes mejoras para su brazo mecánico. Esto ayudará a obtener incluso más fuerza, tanto como para cargar cosas más pesadas, como para incluso acabar con monjes cuidadores o gárgolas, a mano limpia. Es sensacional, niña, pero realmente el día de hoy no estoy de humor para esas tonterías. Lo lamento, solo quería darle una buena noticia. Después de lo de mi hermano hace 2 semanas he tratado de mantener la mente ocupada. Pues a la próxima mejor no hables, simplemente espera a que yo lo haga por ti. Ayer me dijiste que el brazo podría forrarse con titanio. ¿No es así? ¿Qué te parece si creas un poco de ese material para rellenar mi brazo? Y consigues un poco de aceite, le haremos pronto unas mejoras. A la orden, señor. ¿Quién creería que viviríamos estos grandes e interminables oscuros y tristes días? ¿Es nuestro castigo? ¿O es otra prueba más? Hoy pudimos estudiar más de cerca a un gárgola.
y notamos que son en parte ciegos, no alcanzan a ver a gran distancia, eso es un punto más a nuestro favor. Lo malo, nunca van solos. Siempre van con aquellos malditos monjes, los cuales su vista es todo lo contrario a la de un gárgola. Humano, loquendero, niño, niña, anciano, si estás ahí afuera y escuchas esta transmisión, no pierdas la esperanza. Te encontraremos. Donde quiera que estés. No te dejes vencer ante este oscuro enemigo. Les ha hablado un simple loquendero de nombre Pyro. Si escuchas esto, ustedes son la verdadera resistencia. Creí que estarías arriba, la comida está casi lista. Creo que esta vez comeré un poco más tarde de lo habitual. ¿Sigues oyendo esta transmisión? Vamos Goyo, han pasado 2 meses. Sí, entiendo que estabas en deuda con Pyro, que le hiciste una promesa, pero debes de entender que nada... Lo sé, Juan, soy consciente de todo esto, y soy consciente de que posiblemente parte de la resistencia en Europa esté muerta. Pero solo quiero mantener un poco de esperanza, ¿sabes? Pyro estaba tan seguro que encontraría loquenderos en aquella zona. Después empezó a enviar este tipo de transmisiones, y él dijo que no las enviaría hasta que estuviera seguro de que encontraría por lo menos a 10 loquenderos o personas vivas. Ahí está, entonces ¿qué es lo que te preocupa? Cada viernes solía hacer una nueva transmisión, con un nuevo mensaje. El último fue enviado cerca de septiembre, y ya estamos a noviembre. Si en verdad encontró loquenderos, no quiero hacerme a la idea de que fueron asesinados por los malditos. No los menciones. Sé perfectamente de quiénes hablas. Ahora escucha. Iré por Beto y FH, tú debes ir por Frank. Nos reuniremos en la sala de espera en la biblioteca. ¿Para qué? Hay algo que debemos de discutir en privado antes de hablarlo con el resto de gente. ¿Qué tan difícil es poder encontrar la felicidad entre la oscuridad? Exacto, no hay respuesta ante eso. Ya no sé en qué día nos encontramos, ya no sé cuántos años han pasado. 10, 15, 20 años. Solo sé que cada día es sufrir más y más. Tener que dar tristes noticias a las demás personas. Creo que el día de hoy he perdido mucho más de lo que había perdido durante el último año en este oscuro y triste mundo. Se preguntan por qué los he reunido. Verán. En mi viaje en búsqueda de provisiones, el teniente Jason y yo encontramos una nota. Una nota que hablaba acerca de un lugar donde podría haber damnificados. ¿Y dónde es ese lugar? El lugar que va al San Fierro. Vamos Juan, no me digas que en serio creíste en todo eso. ¿Y tú no? Siento honesto. Son matemáticas, Juan. Vivimos en un mundo de desgracia, donde cualquiera haría lo que fuera para sobrevivir. No es la primera vez que un humano nos vende a los demonios, y ustedes lo saben. No necesitas recordarnos todo eso. Solo digo las cosas como son. Mira lo que pasó con FH y Beto. Ambos también se confiaron por la misma estupidez. Y mira, ¿dónde está FH ahora? ¿Eh? Exacto. Así que no estoy de acuerdo en esto, he perdido demasiado como para seguir dándole la ventaja al enemigo.
Estará bien. Yo hablaré con él, no se preocupen. Sabes, Juan, no es que quiera darle la razón, tú sabes que Frank tiene sus propias reglas. Pero en algo estoy con él. Y es que, no sería la primera vez que caemos en una trampa así. Solo alístense, llevaremos a un pequeño grupo de soldados con nosotros. Sabes, a veces pienso que la presión nubla mucho la vista de Juan. No lo culpo. Yo también pienso igual que Frank. Pero si realmente hay personas que necesitan de nuestra ayuda, no las dejaré pasar. Detente, Frank. Escucha. Te necesito en esta misión, eres la fuerza del grupo y un miembro importante de la resistencia. Nunca siguen de mis consejos, nunca escuchan mis advertencias. ¿Por qué piensas que esto habría de ser diferente? No es que no te escuchemos, pero necesitas también pensar un poco en positivo. Bien, supongamos que sí hay personas. Supongamos que la nota era real y en serio hay damnificados que necesitan de nuestra ayuda. Entonces resulta ser una trampa provocada por ellos. Sabes muy bien que es una batalla a perder el siquiera mirarlos. Tus decisiones harán que mueran más de los nuestros. No lo discutiré de nuevo, vendrás con nosotros. Así que piensa lo que tengas que pensar sobre mis decisiones, no cambiará el hecho de que estás dentro en esto. Aquí nos esperarán, los demás y yo cruzaremos por esta parte del bosque hasta llegar a la zona de Foster Valley, que es donde se encuentran los damnificados según la nota. ¿Lo sabía? Por supuesto que no. Solamente mantenía la fe. Pero no tenía ni la más mínima idea que ese pequeño viaje sería lo que iba a cambiar nuestro destino para siempre. Necesitamos tener mucho cuidado, estamos cerca de su territorio y eso no es nada bueno. Eso díselo a Juan, él es el líder de la resistencia. Bueno, si mis cálculos son correctos, solo pasaremos a una distancia favorable, ¿sabes? Algo donde no puedan ver o sentir nuestra presencia. Me da lo mismo, tú eres el genio aquí. Son cálculos solamente, espero no equivocarme. Estaremos por contacto todo el tiempo, si ocurre algo de inmediato te mandaremos la señal de aviso, y se largarán de aquí, nosotros nos esconderemos hasta que pase el peligro. Téngalo por seguro, señor. Andando Goyo, ya es tiempo.
Tenemos un pequeño lapso de tiempo. ¿A qué te refieres? Cuando ellos están por aparecer, se puede sentir en el ambiente, y sobre todo, en las calles. Ya que siempre están vacías. Sin guardianes vigilando. Hagamos esto rápido. No perdamos la concentración ni nuestra fuerza de voluntad. Podemos hacerlo. Y lo haremos. No se trata de quién está al mando en esto, Juan. Sabes que dentro de lo que cabe, yo te respeto, como líder y como persona. ¿Piensas que mis decisiones son malas? Hay muchas decisiones, las cuales has tomado, pero te lo digo aquí y ahora. Si no las hubieras tomado, posiblemente no hubiéramos tenido tantas bajas en estos años. ¿Y que me estás tratando de decir que tú funcionarías mejor como líder? No, yo no soy un líder, y no me interesa serlo. Son los carnívoros, ellos son los que nos han estado acechando en este pequeño transcurso. ¿Y saben algo? Es extraño, ya que estos suelen estar solamente en el desierto de las Venturas. ¿Cuántos hasta ahora? Más de 7, y contando, están por todo el bosque. ¿Estarán migrando? Digo, no iban a quedarse toda la vida atorados en el desierto de las Venturas. Lo dudo mucho, Beto. Lo dudo mucho. Los tiempos están cambiando. Ya sea en nuestro favor o en nuestra contra. ¿Aquel lugar es el sitio? Según la nota, sí. Está saliendo mucho humo, ¿no lo creen? Goyo, tú nos cubrirás desde algún edificio cercano a la zona. Beto y yo iremos a investigar la situación. Frank, tú te quedarás con Goyo, lo estarás cubriendo todo el tiempo. Nos estaremos comunicando a través de los viejos comunicadores que solemos usar. En caso de una retirada, nos reuniremos en aquel edificio, en su interior. Escúchame bien, Beto. No guardes tu arma en ningún momento, mantente siempre alerta, y recuerda tener quitado el seguro. ¿Qué ocurre? Creí que tenías confianza en todo esto. No se trata de eso, es solo precaución. Está bien, Juan. Estaré alerta por cualquier cosa. Al parecer ya están cerca de la entrada, aunque todo está muy callado, ¿sabes? No me gusta para nada. ¿No notas el clima un tanto extraño?
El viento está soplando en dirección contraria, y está haciendo más frío de lo normal. ¿A qué te refieres, Frank? Olvídalo, creo que estoy delirando. Espero. Esta debe ser la entrada. Dudo realmente que alguien abra, al menos yo no lo haría. No tenemos de otra, debemos hacerles saber que somos humanos y no demonios. Juan, aquí hay otra entrada. Cierto, vamos por ahí. Esto es un milagro. La nota no mentía. ¿Me copian? ¿Qué ocurre, Beto? Dime que hay buenas noticias. La nota no mentía, chicos. Encontramos sobrevivientes. Repito, encontramos sobrevivientes. No. ¿Qué ocurre, Juan? Míralos bien. Bueno, lucen un poco enfermos, pero eso es normal, ¿no? Han estado expuestos a esta intemperie por muchísimo tiempo. Tienen la piel extraña, y eso solo quiere decir una cosa. Son leprosos. ¿Leprosos? ¿En esta época? ¿Y qué carajos están haciendo ahí? Salgan rápido antes de que terminen contagiándose ustedes. Pero, no podemos dejar a estas personas, necesitan de nuestra ayuda. Pecadores. Ustedes son unos impuros, ustedes no merecen vivir en nuestra tierra y en la de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Me copian? Alberto, dime que estás ahí. Suéltalo inmediatamente. Tranquilo, Juan, tengo controlada la situación. Dios nos está mostrando el camino de la verdad, pero hay desventajas. Cuando ella aparezca y acabe con los jinetes del apocalipsis, ahí verán de lo que el demonio es capaz. ¿De qué carajos está hablando? ¿A ella? ¿A qué se refiere? ¿Quién es ella que es capaz de acabar con los jinetes? No la escuches, Beto, esa vieja está enferma, y obviamente está delirando. Sangre de su sangre, sangre de aquel que mantuvo a la tierra en agonía. De entre la oscuridad nace, y entre las cenizas vive. Maldita sea, ni Juan ni Beto contestan, tendremos que ir a rescatarlos. Esto no, por favor. Son ellos. Están por venir. Beto, maldita sea, vámonos de aquí, los malditos jinetes del apocalipsis se acercan. Esa persona que usted menciona, ¿es capaz de derrotar a Nergal y a Mephisto? Solo ustedes pueden descubrirlo.
Beto carajo, vámonos de aquí pero ya. Escuchen, nos reuniremos en el interior del edificio que habíamos quedado. Tengan mucho cuidado y traten de no ser vistos en el camino. Sosombra Sodirian, Rob Solranis Sobaide de Ukehiret. Adan Arapo Damaina Sonatut Exogisose, Oikafatse. Atrel Yugner Neugme, es Nuegne Melbaur, Amrala Slafan Uodisaron. Emremete Darat, Neural Acción Sefat Seucoteib Veti, Etreumo de un necesidad Noken. Ojalá que no dan a Iratsotemoni, Simaru Arrión Sereut, pues Edono y Seuk Seguasu, Este Ordrat Megnia Saberta Eton. Guerra. Solisag Mogyum Soniu Fayeuk Seerkon. Sortos Unedos Malrud Neugises, Aktekiu Carropodat Senadiau Kelbaor Yumse. Adnam que Yukrart Sonebe Dalice Senjaron, Etnemat Sefred Nevasor Soye. Será este, Sojit se tomo Codigres son Revan, Nairodoxo son Rasos Eutatneux Sageton. A eso que ya me tenéis Smeibut, Rodribe sus ropas y acá Fertut en Rakalat Magmeen, Dobrakla os ordenet en Rakalas o Iselek Sam Nuosoek. Se con muerte. Noxam Janua. Tú, ¿a dónde se fueron? Contesta. Ellos estuvieron aquí. Poco a poco comenzará su decadencia, ellos ya encontrarán a el arma para derrotarlos a ustedes. Justo como Dios lo predijo en su sagrada Biblia.
No puede ser, Dios mío, nos han traicionado. Albaia karat, orosambrein raikus neuperut, rejume baixelo neukoret. Joder. No los veo por ninguna parte, Juan, y ya deberían de estar aquí. Lotería, ahí vienen. Nos dieron un buen susto, creímos que les había pasado algo. ¿Ya notificaron al resto del equipo sobre esto? No pueden estar mucho tiempo expuestos. No, no les hemos avisado, pero lo haré enseguida. Teniente Jason, ¿me copia? Señor, ¿es usted? Ordeno una retirada, repito. Ordeno La una... retirada, regresen de inmediato al refugio. ¿Qué está ocurriendo, señor? Hemos oído las trompetas, ¿acaso ellos? No hay tiempo de explicaciones, lárguense de inmediato de aquí, los jinetes están cerca y ustedes corren mucho peligro. Nosotros nos quedaremos aquí refugiados hasta que pase el peligro, nos mantendremos en contacto todo el tiempo. Teniente, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando, Juan? Simón. Se debe escuchar perfectamente. Quienes solo designa la elección no volverán a esconderse por siempre. Tarde o temprano van a caer, al igual que todos sus amigos fueron cayendo con el pasar de los años. Vaya historia, ¿no? Normalmente no suelo creer en tonterías que suelen decirme, y menos que tengan que ver con la religión. Pero hay algo. Hay algo que esta vez me hizo creer.
Tras nuestra pérdida, tuvimos que hacer un pequeño funeral a los caídos. Pero yo no quise asistir. He asistido a demasiados funerales ya en mi vida y no quiero otros más. Por eso decidí actuar. Por eso decidí venir a contarte todo esto. Porque sé que tú me vas a ayudar a descubrir toda esta verdad. Todo esto es algo muy oscuro, Beto. Los tiempos están cambiando, y Nergal y Mephisto lo saben. He detectado una fuerza incomparable, muy superior a la de los 4 jinetes del apocalipsis, y créeme, no es una persona común y corriente. No me importa ya nada. Aquí la teniente Fénix de la base de la Resistencia de Europa, ¿me copian? Si alguien escucha, por favor conteste, necesitamos de su ayuda. Solo quiero tener de nuevo ese rayo de esperanza. Ese rayo de esperanza, como el que me mantuve al inicio de todo este apocalipsis. Y bueno, hermanos y hermanas, a partir de ahora declaro que este verano sea inolvidable. Alejémonos de las calles de San Andreas y todo lo malo que ha estado pasando durante las últimas semanas, y pasémosla en grande, demostrémosle a este incorrupto nuevo presidente que nosotros somos los que podemos hacer un cambio. Yo digo que nos vayamos a Vice City, al menos ahí podremos estar lejos de toda esta basura de estado. Con este nuevo presidente las desapariciones son cada vez mayores. Opino lo mismo, el alcalde de Vice City no es un tipo tan corrupto como el de aquí, y no haría que tanta gente de su propio pueblo desaparezca solo para lavarse las manos como si nada. ¿En serio, Beto? ¿Te pones a escuchar a este tipo de gente? No hacen más que difamar tonterías sobre este estado. En parte tienen razón, Jericho, ¿sabes? Han estado pasando extrañas cosas estas últimas semanas. Siempre pasan cosas extrañas, Beto, ¿por qué de pronto decides prestarles atención? Bueno ya, solo decía, en este estado siempre pasaban cosas extrañas, pero hay algo distinto en todo esto durante estas últimas semanas, ¿no lo crees?
Beto, deja la melancolía y mejor vayamos a la reunión que organizaron, que John me dijo que pasara a recogerte dado que no te encontró durante toda la mañana. ¿En serio siempre hicieron esa reunión de la que tanto hablaban? Claro que lo hicimos, ¿sabes? Hoy empieza el verano y no sé tú, pero quiero pasarla en grande, hacer las típicas fiestas que solíamos hacer hace años, y sobre todo, pasarla con ustedes a los cuales casi no he visto últimamente. Supongo que tienes razón, pero ¿qué hay del Jerisou? Podrías pasarla con ellos también. Les di vacaciones a todos ellos, incluso a Alice, así que básicamente la mansión quedó vacía. ¿Sabes? Me gustaría tener a mis propios ayudantes así como tú y como Luis, sería una jodida locura, ¿no te parece? No empieces Beto, el Jerisou no necesita más copias, suficiente he tenido todos estos años. Uy, está bien, solo decía, no necesitas sacar tu lado feminista. Vaya bonito día que escogí para visitar San Andreas, maldito verano que hizo que estuviera ese asqueroso tráfico. Bueno, el lado bueno es que no están de este lado de la calle, y solo están para salir de San Andreas, jaja. ¿Estás segura de esto, Miku? Sabes que Luis está pasando por un momento difícil, desde lo de Darkseid no ha sido el mismo de antes. He tenido suficiente, Guasón, tú mismo viste cómo nos insultó el día de ayer, nos llamó marginados y sobre todo perros sarnosos, ¿en serio crees que vamos a seguir soportando esto? ¿Y a dónde irán? No lo sé, Guasón, pero ten por seguro una cosa, después de esto, las producciones de Zona Biohazard no volverán a ser las mismas, posiblemente se disuelvan. Guasón. Quiero que cuides de él, por favor. Aún lo quieres. No es así. Por favor, Guasón, solo te pido eso, no dejes que le pase nada, ya que a pesar de todo, es una persona importante en mi vida. Hasta nunca, chicos, les deseo suerte en lo que hagan y que su futuro sea mejor de lo que vivieron estos últimos meses aquí. Gracias por todo, Guasón. ¿Sabes? Sigo pensando que aún podemos resolver esto, todo lo que le pasa a Luis puede tener remedio. Vámonos ya, por favor, no quiero permanecer ni un minuto más aquí. Entendido.
Sabes, Miku, quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida, y a pesar de pequeños tropiezos que solemos tener, sabemos cómo levantarnos, y es gracias a ti. Tú eres y serás siempre mi mundo. Ya estarás contento, ¿no? Miku y los demás ya se han largado, eso sin contar que Jigsaw y Nemesis ya se habían marchado desde un día antes. ¿Qué carajos está pasando contigo, Luis? Estás alejando a tu familia de tu lado, y todo por esa estúpida actitud que optaste desde tu última batalla contra Darkseid. Bien, supongo que tampoco quieres hablar conmigo, ¿no es así? Iré a la reunión que tus amigos hicieron, al menos estaré lejos de esta triste y vacía vibra que ya se siente en este lugar. ¿Sabes? No sé si hice bien en decirle a Miku que te cuidaría, después de todo, te mereces lo que te está pasando. ¿Qué ocurre, Goyo? ¿Tu mami te ha puesto a trabajar en una oficina cargando solamente lápices? Abusas de tu suerte, amigo, sabes que no estoy en mi mejor forma, que si no, te hubiera ganado de inmediato. Entonces, ¿lo dejamos y me dejas como invicto en esto? Primero las damas, mi querida Acentrix. ¿Qué? ¿Acaso son todos? Creí que para estos momentos ya habrían muchas más personas. Ánimo, Jericho, el día apenas comienza, además supongo que ya irán llegando más con el pasar del rato, por ahora solo disfruta el momento. No sé tú, pero estos dos sujetos ya me aburrieron, llevan media hora tratando de ver quién es más fuerte, y ni siquiera sé por qué. Bueno, tengo entendido que Goyo había estado bajo el servicio de demonios o algo así, y técnicamente le dio una paliza a Acentrix. Así que básicamente Acentrix desde ese entonces está buscando alguna especie de venganza, todo esto para demostrarle que es más fuerte que él, y que solo le ganó en aquella ocasión por los poderes que tenía. Y bien, ¿no piensas darte por vencido? Ya te dije, lo haré hasta que tú lo hagas. Jericho, a ver si entre tú y Luz se ponen a animar esto, ni siquiera sé por qué me invitaron. Fengis, ¿que acaso Luis no ha llegado? ¿En serio crees que esto estaría así si Luis ya hubiera llegado? Buen punto, Luis ni siquiera haría la reunión en un bar. Vaya, Jericho, Beto. Me alegro que hayan llegado, comenzaba a preocuparme. Pyro y Kenny me hablaron y me dijeron que ya vienen en camino. ¿Y qué hay de Luis? Llevamos preguntándonos dónde rayos está, no me digas que terminó fugándose de nuevo con los de Zona Biohazard para querer hacer alguna locura en televisión.
¿Qué te puedo decir, Jericho? No he tenido contacto con Luis desde hace casi un año. Créeme que la única manera que logré hacer que viniera a esta reunión fue porque me comuniqué con el Guasón, y eso me envió mensaje hace ya varios minutos, diciendo que ya estaba por llegar. Hablando del rey de Roma. Guasón, ¿dónde está Luis? ¿Viene contigo? ¿O vendrá más tarde? Lamento decirles que él no vendrá, así que no esperen verlo en un buen tiempo. ¿Se encuentra bien? No, Luis no se encuentra para nada bien, lleva todos estos meses siendo un completo hijo de puta, ha cambiado demasiado desde su última batalla contra Darkseid. ¿A qué te refieres con eso? No quiero hablar de él en este preciso momento, así que si ustedes buscan pueden irlo a ver, yo ya le tuve mucha paciencia durante mucho tiempo. Me preocupa, ¿a qué se estará refiriendo el Guasón? Creo que John y yo tenemos una pequeña idea de a qué se refiere el Guasón. ¿Y van a explicarlo? ¿O nos van a dejar con la duda? Ya les explicaremos más tarde. Por ahora ustedes quédense aquí, no le hagan saber de esto a nadie, Beto y yo iremos a visitarlo a su mansión. Está bien, pero manténganse en contacto con nosotros todo el tiempo, y háganos saber si todo está bien. Simarrei, a la oficina se una ravel yarat, se la trop cert sol rirvane geute segnore noitaz igual, somenet. Oisa se conocen de Felixia. A tu ser este, arriba la cara trop perdido, le ama el Uxai. Se usetti a tu ser hambruna o lo lejos, guerra. No felicity, hagan nave se torne ukisa sotarisnal, sola semita. Etefalo ante muerte, sispela cotarexe pein jorta uxola tu seriete. Ser fuertes, Virgal, Etralalo las navión, Mua. Muerte no hicimos las memocar, arriba la tropa venible arbaso neucaray este, para tu ser honor. Mirrolf no te golpeu que ibas, muerte, a fe de magno. Tosurtli. Oracle, Mirgal,
sikurat sääslu korjuhes jokse laudal aser prosan junke panvot niidet. Prisionero 22519, tienes visitas. ¿Visitas? ¿El día de hoy? Pero que dice oficial, si su hermana ya vino a chupármela hace 2 días, la siguiente cita sería con su madre que viene a una visita conyugal conmigo la próxima semana en su fiesta de cumpleaños. Deja de hacerte el chistosito, y ponte de pie que te llevaremos a la sala de visitas. Oh, ¿lo decían en serio? Pues vaya que halago que vengan a visitarme, pero sabe oficial, el día de hoy no estoy muy de humor que digamos. Además, después de lo de Martínez creo que es un alivio que aún no esté en su preciada celda de castigo, así que deberían dejarme celebrar mi soledad un rato más. El que hayas golpeado a Martínez hasta casi matarlo no te salvará de ir a la celda de castigo de nuevo. Puf, ya me lo imaginaba. Ahora ponte de pie, maldita sea, si no quieres que entremos por la fuerza. Sí, eso les gustaría, ¿verdad, malditos perros sarnosos? Está bien, veamos quién vino a visitar al gran Merl. Saben, oficiales, si esto es otra de sus jugadas para llevarme a algún salón a golpearme, les advierto que no funcionará. ¿Quieres ya callarte, Merl? Te juro que si sigues hablando te romperemos la maldita mandíbula. Ya, me tenían con el pendiente. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho hace rato. Te lo advertí, Frankie, no quería llegar a esto. Pero tú me obligaste, maldita sea. No importa los sacrificios que tengan que hacer, yo lo tendré todo y no pararé, porque me merezco eso y mucho más. No viviré en la miseria, me daré la gran vida. Camina, maldita sea, y deja de quedarte parado como un idiota. Tu visita dura alrededor de 10 minutos, así que aprovéchala.
Merl, ¿cuánto tiempo? Te reconozco algo, Frankie, y es que realmente tienes unos grandes cojones al volver y pararte frente a mí. Se nota que has vivido de la mierda aquí. ¿Verdad? ¿Te parece? Maldito cínico. Sabes que pasó lo que tenía que pasar. No me ibas a arrastrar a la vida de mierda que estábamos teniendo. Y que estábamos por tener. ¿A qué has venido? ¿A burlarte de mí? ¿A seguirme restregando en la cara que me has traicionado en el momento más importante de nuestras vidas? ¿A mí? ¿A tu mejor amigo de toda tu puta y cerda infancia? Vine porque algún sujeto hizo contacto conmigo, necesita de mis servicios, ¿sabes? A base del tema legal, con eso de que estudié derechos. Mira tú, qué interesante. Sabes, Merl, todo hubiera sido muy distinto, tú no estarías aquí ahora mismo. Pero no necesito recordar lo que ocurrió con Jason, con Hammer, y sobre todo con Pamela. ¿Ya terminaste, Frankie? Bien, ahora es mi turno. Me da igual lo que yo haya hecho. Podría decirse que me da igual que hasta esté en esta prisión de mierda. Lo que sí me importa y me seguirá importando es que mi mejor amigo me apuñaló por la espalda. Y eso no lo olvidaré nunca. Escúchame, Frankie. Cuando salga de este basurero, porque sí, voy a salir, tarde o temprano. Cuando salga, tú serás la primera persona a la que busque. Y te prometo algo. Voy a matarte, lenta y dolorosamente. ¿Sabes algo, Merl? Creí que después de todos estos años, la prisión te había hecho recapacitar, pero veo que me equivoqué. Eres y seguirás siendo la misma peste que siempre fuiste. Ojalá te pudras en este sitio hasta el fin de los tiempos. Maldita sea, Merl, yo hubiera estado dispuesto a sacarte de este sitio, si tan solo hubieras cambiado, si tan solo hubieras visto las cosas con más claridad. Te voy a extrañar, viejo amigo. Luis, ¿estás en casa? Somos nosotros, amigo, por favor, sé que no has de tener ganas de hablar, pero queremos saber cómo te encuentras. Es inútil, John, la última vez que lo vimos estaba enfermo, posiblemente aún lo siga. Enfermo durante casi un año, Beto. No tiene sentido, algo está ocultando Luis, y no me iré de aquí hasta saber qué es. ¿Qué es lo que quieren? Luis, ¿eres tú? Dios mío, Luis, ¿qué te ha pasado? Luz es terrible. No deberían de estar aquí, es peligroso. ¿A qué te refieres con peligroso? Saben perfectamente a qué me refiero. No, ¿de qué rayos hablas? ¿Se hacen de oídos sordos o qué? Hablo de lo que pasa a su alrededor. ¿O es que acaso están disfrutando de sus lindas fiestas mientras los demás mueren? Luis, ¿de qué estás hablando? Bien, si quieren saberlo entonces. Así es, colega, el día de hoy son 49. 49 personas a las que llaman loquenderos, que han aparecido muertos en distintas partes del mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea una amenaza que los esté cazando uno a uno? No lo creo, ya hemos pasado por eso. Pienso que solo es una plena y mera coincidencia. No lo sé, no estoy muy seguro.
Daré mi opinión si me lo permiten, y es que si algo me enseñó la vida, compañeros, es que no existen las coincidencias. Se acercan tiempos muy oscuros. ¿Sabes? Presiento que el peligro está cerca. Y puede ser un peligro como ningún otro que hayamos vivido. ¿Qué tratas de decirnos? ¿Que el apocalipsis está por llegar? Es muy posible, compañeros, es muy posible. Bien, ahora lo saben. Luis, ¿qué está pasando? ¿Por qué los loquenderos están muriendo? ¿Qué carajos es lo que sabes? No sé, pero tengo miedo. Todos los días me contamino más y más. ¿Te contaminas? ¿A qué te refieres? Lo veo a él, al ayudante del jefe supremo, Arbayet. Luis, Rayet murió hace años. Eso lo sé, pero no puedo dejar de verlo en sueños. En visiones. Y está furioso. Lleno de una sed de rabia y venganza. Ahora que saben, lárguense. Lárguense que no quiero ver a nadie. Está bien, pero no será la última vez que nos verás. Esto es un asunto crítico, Luis, y quieras o no, vamos a volver por ti. Cuídate, viejo amigo. ¿Sabes algo, John? Me preocupa mucho esto, y no solo lo de los loquenderos, sino también lo que le ocurre al propio Luis. Hace un año que lo vimos no lucía tan mal, mira que incluso se ve que ha perdido demasiado peso. Lo sé, Beto, todo esto es preocupante, y más por el hecho que él mismo dijo que se estaba contaminando más y más. ¿Crees que haya sido infectado por demonios? No tengo idea. Lo que sí es un hecho, es que debemos alertar a todos sobre esto. Busca cuantos puedas y tráelos aquí. ¿Y qué hay con la reunión? Les avisarás sobre todo esto. Es mi deber. También le hablaré por teléfono a Juan para mantenerlo al tanto. Creo que yo sé dónde pueden estar algunos, tales como Darkwing, o Ramírez, o incluso Catalán. Bien, entonces. Ve por ellos, Beto, y tráelos aquí. Nos veremos hoy en la noche. Beto. ¿Qué ocurre, John? Cuídate, por favor. Muchos loquenderos han estado muriendo según las noticias, así que trata de no estar solo, y cuando lo estés, trae tu arma siempre contigo. Estaré bien, John, no te preocupes. Siempre me las he arreglado para sobrevivir, ¿no es así? Jaja, supongo que tienes razón. Aún así, cuídate tú también, hermano.
Juan, qué bueno que te encuentro. John, ¿de dónde sacaste el número de este celular? ¿Recuerdas que tú mismo nos lo diste para casos de emergencia? Ah, es cierto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si es por lo de la reunión esa que hablaban, ya te dije que no podré asistir. No es eso, Juan. Están pasando cosas muy graves. ¿Qué clase de cosas? No puedo dar mucha explicación por teléfono, pero puede que estemos ante otra situación crítica como la que vivimos con Dark Sareto, el jefe supremo. ¿Estás seguro de lo que dices? Eso es una afirmación muy grave. Entre Beto y yo tenemos muchas sospechas, así que por favor, deja lo que tengas que hacer. Y ven rápido a la mansión de Luis. Maldita sea, haré lo que pueda. Así que básicamente, si gusta esperar unos minutos para que usted pueda rellenar la gasolina de su coche. Puf, vaya servicio. Supongo que al menos no le importa si fumo un puro mientras espero o no. Claro, aunque tendría que ser afuera. Maldita sea, porque tenía que pasar esto justo ahora, tendré que comunicarme con ese señor llamado Frank, que me iba a ayudar con mi problema legal, o si no puedo decírselo mejor cuando me reúna con él. Maldita sea Redfish, ¿qué carajos sigues haciendo aquí? Deberías ya de largarte. Ni siquiera lo pienses, Leater, no te voy a dejar aquí. Tienes que hacerlo, yo debo de retenerlos el suficiente tiempo, tú debes pedirle a Kat que te regrese a la Tierra. Entiende que debemos regresar juntos a la Tierra y advertirles de esto. No hay excusas, soldado, lárgate de aquí. Joder.
Me han dicho que planeas tomar la Tierra junto con los 4 jinetes del apocalipsis, Rayet. ¿O prefieres que te llame, Nergal? Para ti solo soy la sombra del mismo infierno que ha vuelto para humillarte. Mira a tu alrededor, vea que pase. Tirado en el piso, humillado, todos te miran. Todos van a verte caer. Así como todos me vieron caer a mí por tu culpa. Kat, si estás ahí, responde. ¿Me escuchas? Esto es una emergencia, dime que aún estás ahí. Redfish, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? Todos están muertos, Kat. Necesito que abras inmediatamente un portal hacia la Tierra. Voy de regreso. ¿Cómo que muertos? ¿Qué fue lo que pasó con la misión? Se complicó más de lo que crees. Averiguamos que Nergal ha mandado al jinete muerte a reclutar a Peste, sin necesidad de un portal. Con ayuda de Mephisto, ¿cierto? Al parecer sí. El caso es que Peste será el que les abra el paso a la Tierra, y necesitamos impedirlo. Lárgate de ahí, yo iré abriendo el portal. Maldita sea, eso estuvo muy cerca. No hay tiempo, Redfish. Dime, ¿quién es el candidato para ser el jinete Peste? Por desgracia no pudimos averiguar eso. Eso puede ser un problema grave, al no saber quiénes son los candidatos a ser los 4 jinetes del apocalipsis, entonces nos pueden tomar por sorpresa. ¿Y entonces? ¿Qué haremos ahora? Advertirles a los demás, y de inmediato.
No tenía ningún derecho a venir a verme. ¿Qué carajos se ha creído al venir a darme sermones? ¿A decir que lo que hice en el pasado estuvo mal? Puf, eres una escoria, Frankie. Ya verás que yo seré lo último que mires en tus últimos momentos de vida. Puta, ¿y ahora qué carajos? ¿Acaso otro simulacro de emergencia o qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién carajos está hablando? Joder. Gonzalo, ¿eres tú? Pero mírate nada más, mierda, estás hecho una porquería. Te dije que el fumar te terminaría poniendo más feo de lo que ya estabas. Un momento, ¿pero por qué estoy viendo esto? ¿Me estoy volviendo loco o qué? ¿Qué es todo esto, carajo? Parece una puta pesadilla, maldita sea. Una pesadilla, Merle. Tal vez, pero al mismo tiempo, esto está ocurriendo dentro de tu cabeza. ¿Quién carajo habla? ¿Qué es lo que quieres de mí? Te quiero a ti, Merle. Eres uno de los candidatos a convertirte en uno de los 3 restantes jinetes del apocalipsis. Ah, mira tú. Qué amable tu oferta, pero tengo planes a futuro, ¿sabes? Así que con tu permiso, yo me largaré de esta maldita posilga antes de que termine perdiendo la cabeza. Este lugar empieza a desprender un olor asqueroso, mira que hasta la droga de pésima calidad que solía fumar. Frankie. Sé que estás lleno de odio, Merle, y lo entiendo. Yo te puedo ayudar. Piénsalo. Si aceptas mi oferta, obtendrás un poder inimaginable, mucho más allá del que cualquier humano podría soñar, y solo así podrás obtener tu venganza. Tu venganza contra esta escoria que te humilló, que te traicionó. No voy a matarte, Merle. Lo que voy a hacer es llevarme todo este dinero y mandarme a cambiar bien lejos, cosa que nadie me encuentre. ¿Me traicionas? ¿A mí? ¿Yo quien fui el único que estuvo contigo siempre? El que te enseñó todo lo que sabes y te defendía de los matones que querían sacarte la mierda por lo debilucho que eras. Si acepto esto, quiero que prometas que voy a obtener mi venganza, a como de lugar, cueste lo que cueste. Por supuesto, mi querido Merle. Te convertirás en aquel poder sobre la 4ª parte de la tierra. Matarás con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Te convertirás en peste.
Debe ser ese idiota de Merv de nuevo. Puf, seguro que la visita de hoy lo puso sentimental. Digo, es la primera vez que alguien viene a verlo. Joder, ve a callar ya ese bastardo, me tiene las pelotas por el piso. Prisionero 22519, debería de guardar silencio si no quiere que traigamos más seguridad. Prisionero 22519, ¿qué es lo que le ocurre? Basta de estupideces, Merl. Si quieres recibir otra paliza, entonces te la daré. Tú te lo buscaste. El día de hoy no planeaba castigarte, pero tú mismo lo has pedido. Déjame ver si entendí. ¿Tratas de decirnos que Luis está enfermo y posiblemente haya sido contaminado por demonios? Eso creo, no estamos muy seguros, actúa de una manera tan extraña y su aspecto luce demasiado mal. ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? Ya tiene demasiado tiempo, Jericho, hace un año aproximadamente, Beto y yo habíamos ido a visitarlo, y lucía enfermo sí, pero no tanto como luce actualmente. Es muy posible que tenga que ver con su última batalla contra Darksaret. De hecho, las posibilidades de que eso sea, son muy altas. Guasón, ¿tú acaso sabes algo? No del todo, solo que presentaba síntomas de enfermedad, pero, al mismo tiempo, es como si se estuviera convirtiendo en uno de esos demonios, ¿verdad? Quiero creer que es pura coincidencia. ¿Y qué haremos entonces? ¿Creen que deberíamos de ir a ayudarlo?
lo haremos, pero por ahora, necesitamos advertirles a todos adentro, e ir reuniendo a cuantos más loquenderos podamos. Creo que es pura coincidencia que loquenderos estén desapareciendo. No lo es, Jericho, y tú lo sabes. Sí, es cierto que gente muere todos los días, pero no es normal que durante estas semanas sean precisamente loquenderos los que estén muriendo. ¿Y qué hay de su amigo Beto? Él por su parte reunirá también a cuantos pueda, todos nos iremos a la mansión de Luis, y ahí comenzaremos a averiguar qué es lo que realmente está pasando. ¿Pero no sabes algo de ella? Digo, necesitamos reunir a todos los que podamos. Te seré honesto, Beto, la última vez que vi a Darkblue fue hace casi 2 semanas, y eso se encontraba con Leatherface, y con una extraña mujer. ¿De qué mujer hablas? No recuerdo su nombre, era muy callada eso sí, y digamos que imponía un poco su presencia. Bueno, supongo que ya veremos eso. ¿Hay algún otro loquendero con el que tengas contacto? Podríamos intentar comunicarnos con Airam Sena, o con Darkartas. Ed me dijo que se encontraba en Liberty City, así que por él no hay problema. Hagámoslo entonces, reunamos a todos los que podamos. Me supongo que usted debe ser Juan, ¿no es así? Mucho gusto, usted es Frank, ¿cierto? Afirmativo, así que dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Verá usted, tengo unos cuantos problemas legales, así que voy a necesitar de su ayuda. Ya veo, si no es mucha molestia preguntar, ¿cómo fue que me contactó? Estuve informándome, y un conocido mío de nombre FH, me lo recomendó mucho, dijo que usted podría ayudarme con mi problema. Entiendo, así que FH le habló de mí. Como sea, supongo que va a pagarme en esto, ¿no es así? La última persona que ayudé, digamos que no fue muy confiable que digamos. El dinero no será una preocupación, siempre y cuando usted haga bien el trabajo. Entonces no habrá problemas, por lo que sugiero que nos sentemos, y hablemos del problema que usted tiene. Me parece perfecto.
Kat, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te ha pasado? Hemos llegado tarde, Redfish. Los carnívoros ya están en la Tierra. Con más razón debemos advertirles a los demás, no podemos permitir que Muerte reclute a los 2 jinetes restantes, y que el propio Nerga llegue aquí a la Tierra. Siento una presencia muy familiar y muy cerca de estos rumbos. ¿Qué es todo ese escándalo afuera? Ha comenzado. ¿Comenzado qué? ¿Quieren explicar de qué se trata? Es muy posible que estemos ante otro ataque, y dada nuestras deducciones, puede que se trate de demonios de nuevo. ¿Qué? ¿Demonios? ¿Es acaso una broma de mal gusto? Joder. Esto no puede estar pasando, esto tiene que ser una horrible pesadilla. ¿Te encuentras bien, Kenny? Por suerte sí, gracias a Goyo, te debo la vida, hermano. Necesitas aprender a traer contigo un arma siempre. Yo desde lo ocurrido con Darkseid llevo mi arma a todas partes. ¿De dónde ha salido esa cosa? ¿Cómo es que estaba aquí adentro? No tengo idea, salió del suelo como muerto viviente, y mató a los que estaban aquí. Esto solo confirma que teníamos razón, estamos ante otro ataque, pero ¿qué clase de demonios son estos? No lucen para nada como los que invadieron la Tierra hace años. No tengo idea, pero esto no luce para nada bien, necesitamos irnos de aquí, y rápido.
está hecha, ahora es cuestión de que los carnívoros hagan su trabajo y tomen gran parte de este mundo. Lo siguiente es abrirle el camino a Nergalaki. Alto ahí. Espero que cumplas tu promesa y yo tenga mi venganza, ya que de otra manera usaré este nuevo poder para destruirte. Por supuesto que la obtendrás. Y no solo eso, mi querido Keste. Nergal te manda un pequeño regalo. Esta arma no solo aumenta tus probabilidades de ganar en una batalla, sino que posees aún más poder del que ya tenías. Eso sí, necesitarás aprender a usarlo bien. Le agradezco que me haya salvado la vida, fui un tonto al confiarme. Olvide eso, lo importante es averiguar qué está pasando aquí. Mi compañero me había hablado por teléfono, me dijo que algo grave estaba pasando, pero no creí que fuera de esta magnitud. Esto es como aquella vez que un demonio de nombre Darksaret invadió la Tierra, ¿no? Aquellos días de oscuridad. Sí, los 666 días de tortura de Darksaret. Pero no tiene sentido, mis amigos y yo nos habíamos encargado de cerrar todos los portales que conectaban a la Tierra, así que me resulta imposible creer que los demonios han vuelto. Algo debió pasar, algo hicimos mal, o posiblemente alguien de aquí de la Tierra misma les abrió un portal, no hay otra explicación. Escuche, yo puedo llevarlo con sus amigos, así tal vez ellos sepan algo de lo que está ocurriendo. Se lo agradecería mucho, señor Frank. Creo que no estamos para formalismos, así que llámeme solamente Frank. Se trata de una invasión de demonios. Así parece ser, pero ¿quién está al mando? No creo que sea Darksaret de nuevo, ¿o sí?
Lo dudo mucho, Catalán, el cielo se habría vuelto totalmente oscuro si se tratara de Darkseid. ¿Pero de quién se tratará entonces? Estoy pensando en alguien que había oído su nombre hace ya mucho tiempo, pero dudo mucho que sea él. ¿De quién se trata, Beto? ¿Qué es lo que sabes? Sabía que se trataba de ti, Beto. ¿Qué demonios? Esta es la mujer que estaba con Leatherface. Kat, ¿qué estás haciendo en San Andreas? Creí que habías ido a Liberty City con él. Decidí quedarme por asuntos muy importantes, Beto, asuntos que tienen que ver con toda esta invasión. ¿Qué está pasando? ¿De dónde conoces a esta mujer, Beto? Ella es Kat, la esposa de Ed. Creo que necesitamos explicarles muchas cosas, pero ahora lo primordial es ir por los demás. Está pasando algo muy grave, Beto. Diría que si no actuamos rápido, podríamos tener un destino peor de lo que la Tierra sufrió con Darkseid. Eso no suena bien, debemos ir por John, él se encuentra en Los Santos.
responde, ¿qué es lo que ha pasado? Es nuestra perdición, Dios mío, él ha llegado a la tierra. ¿De qué hablan? ¿Quién ha llegado a la Tierra? El cazador de almas. Redfish, ¿qué carajo haces? Tengo que hacerlo, maldita sea. Si el poder que desprende el cazador de almas se adueña de Kat, estaremos perdidos. ¿Poder? ¿Qué carajos pasa, Redfish? ¿Quién demonios es el cazador de almas? Confía en mí, ya se los contaremos después. No te preocupes, Redfish, ya ha pasado el peligro. ¿Qué está pasando? ¿Quieren dar una explicación? ¿O nos van a dejar con la duda? El cazador de almas es alguien que ustedes conocen de hace tiempo, una persona de nombre Rayet. ¿Qué? Eso es imposible, él murió hace mucho tiempo. Kat, ¿estás segura de poder seguir con el viaje? Estaré bien, Redfish, solo debemos apresurarnos. En el camino les explicaré todo acerca del cazador de almas. Muerte. Mephisto, a los verbos y hoy, sus ayudos de Mansia. Nangero Ryuges, pero para Panuma a tu serie, la Tlaelut, Onda Golpeugis, Aroz. Prueba será Olet, Arreuno, Pilatrok, Recreble Roborío, Ponimondea es Olmauk.
Rayet había logrado sobrevivir al ataque de ustedes los loquenderos, estuvo recuperándose en una antigua base militar, el cual, durante ese tiempo, estuvo organizando un plan. Acabar con los loquenderos que lo asesinaron, no es así. Tal vez en un principio Beto, pero ahora ya no solo es erradicar a ese pequeño grupo que lo humilló, sino exterminar a toda la raza humana, y por ende a todos los loquenderos existentes. Rayet acudió al antiguo demonio Mephistófeles, esto en busca de vengarse de todos ustedes. Mepisto. Entonces si se trataba de él. ¿Lo conoces, Beto? No exactamente, había escuchado su nombre hace un tiempo, pero creí que solo se trataba de una leyenda antigua entre los demonios. Pues no lo es, Mepisto fue quien le concedió el poder del cazador de almas a Rayet. No entiendo, ¿el cazador de almas es una especie de poder? Algo así, digamos que es un poder muy antiguo que solamente Mepisto es capaz de controlar. Ese poder se le puede conceder solo a una persona que sea digna. En este caso, Rayet. El plan de Mepisto y Rayet, ahora apodado Nergal, es tomar la Tierra. Para ello, reclutarán a los 4 jinetes del Apocalipsis. Actualmente ya tienen a 2, a Muerte y a Peste. ¿Me tratas de decir que están buscando a personas al azar para que sean los jinetes del Apocalipsis? No exactamente, Nergal y Muerte tienen a los candidatos perfectos, los cuales desconocemos por completo. Maldita sea. ¿Está todo bien con el coche? Eso creo, es un poco viejo, necesitaremos revisarlo. Pero entonces, ¿de dónde se supone que vamos a conseguir armas? Eso pueden dejármelo a mí, tengo amigos en la comisaría de aquí de Los Santos que poseen las suficientes armas, y dada la gran confianza que me tienen, obviamente tengo acceso a todo el sitio. Eso suena demasiado arriesgado, Kenny, te recomendaría que no vayas solo a esta búsqueda. No se preocupen por eso, yo seré quien lo acompañe, realmente no me quiero sentir un inútil en todo esto. ¿Sabes defenderte, Roger? Sí, al menos lo necesario. Tengan, son las llaves de uno de mis vehículos en el Jericho, lo necesitarán para ir más seguros y rápidos hacia la comisaría. Muchas gracias, Jericho, nos será de mucha ayuda. Aguarden un momento. Espero realmente no lleguen a necesitarla. Gracias, Goyo. Esta es una buena arma, te la devolveré en perfectas condiciones. Beto, hay algo que tú y John deben saber. ¿Qué ocurre, Kat?
El jinete muerte. Es Fulcrox. No. Eso no puede ser posible. No sé cómo, pero Mephisto y Nergal lograron adueñarse de su alma y lo transformaron en muerte. Ahora, ya no queda nada del Fulcrox que conocimos. Dios mío, esto lo tiene que saber John, y de inmediato. Se trata de Fulcrox, maldita sea. Necesitamos la manera de revertir todo esto. No, Beto, no hay manera. Una vez te vuelves jinete, no vuelves nunca a ser el humano que siempre fuiste. Cuando nos enteramos de todo este plan de Mephisto y de la existencia de Nergal, decidimos encerrarlos en el inframundo, ¿sabes? Cerrar todos los portales que conectaban hacia la Tierra. Después, habíamos encontrado una manera de poder terminar con esto, así que fuimos a lo que parecía ser el refugio principal de Mephisto en el inframundo. Lamentablemente fue solo una misión suicida, y yo a duras penas logré escapar. Y así muerte se trajo consigo a todos estos demonios que están invadiendo la Tierra, ¿no es así? Así es. Kat, ¿estás segura que te encuentras bien? No del todo, Redfish. Realmente el poder que desató Nergal al llegar a la Tierra fue muy grande. Necesito al menos reposar unas horas. Aquí hay una pequeña propiedad, podemos entrar para descansar. Ven Kat, yo te llevaré. Vamos Redfish, no soy tampoco una inválida, puedo caminar unos metros hasta esa casa. Eso lo sé, pero tu poder es lo que más necesitamos para salir de todo este lío en que nos hemos metido. Estás ahí. Mephisto, ¿qué es lo que quieres? Déjame hacer mi trabajo. Sabes, empiezo a perder la paciencia. Dijiste que no te tomaría nada de trabajo conseguirme la Tierra y estás tardando mucho más de lo que prometiste. Mis gárgolas están algo impacientes. ¿Será que acaso me equivoqué contigo? Tendrás que esperar. Muerte ya va en camino a reclutar a Anduna. Una vez lo tengamos bajo nuestro mando, podremos ir por el tercer y último portal y por el jinete guerra. Y entonces, solo entonces, la Tierra ya no tendrá salvación. Te voy a dar una última oportunidad, Nergal. Acaba con la Tierra hoy mismo. Preséntate ante el mundo ya mismo si es necesario. Usa todos los métodos posibles para que todos se arrodillen ante ti, al igual que lo hicieron con Darkseid. Presentarme yo. No soy tan estúpido para revelar mis intenciones contra el mundo. Seguiré consumiendo a todo este planeta, hasta que las propias calles cambien a sangre pura y cenizas.
sin necesidad de presentarme ante ellos. Y cuando lo hagan, no necesitaré pedirles que se arrodillen ante mí. Ellos ya estarán boca abajo con tan solo escuchar mi nombre. Pues tal parece que los perdimos. ¿Qué carajo era eso? Luciar como unos malditos monjes salidos del mismo infierno. No tengo ni la más mínima idea, y siendo honestos, estoy escuchando muy pocos disparos. ¿Acaso cree usted que? Posiblemente esos demonios hayan acabado con los policías mucho más rápido de lo que creíamos. Carajo, y justo se tenía que haber descompuesto el coche. No pierda la calma, Juan, hay mucho coche abandonado en estos momentos, seguro que encontraremos uno. Y por supuesto, buscarle un arma, no puede andar todo el tiempo con aquella navaja que no es de mucha ayuda que digamos. Cierto. Andando entonces, debemos encontrar algo que pueda servir. Hey, Jiménez, mantén la calma, y contesta mi pregunta. No puedo que ni, maldita sea, esas cosas carajo, esas cosas están por todas partes. ¿Dónde están las armas? Necesito que Hernández me las preste de inmediato. Yo. Vamos, Jiménez, concéntrate. Joder. ¿De dónde vino ese sonido? Creo que vino de la sección de celdas. Tal vez haya gente en apuros. Habrá que ir a investigar, tal vez se trate de la persona que busco. ¿Qué carajos? ¿Qué carajo es eso? ¿De dónde salió? No tengo ni la más mínima idea, pero luce muy extraño, y es diferente al resto de demonios que nos hemos topado hasta el momento. Y a fin de cuentas, ¿es ese el compañero de policía al que buscabas?
Por desgracia sí, así que solo tendremos que ir a buscar las armas, es muy posible que las guarden cerca de los casilleros. Roger. ¿Estás bien? ¿Por qué lo hiciste, Kenny? ¿Hacer qué? No sé de qué me hablas. Tú lo sabes, Kenny. Roger, no te estoy entendiendo nada, necesitas explicarte mejor. Me dejaste morir. Joder. Nos abandonaste a todos, nos dejaste atrás. Y por tu culpa, hemos muerto a manos de ellos. Roger, ¿pero qué es lo que te ha pasado? ¿Quién te hizo esto? Fuiste tú mismo, Kenny. Rollo, ¿eres tú? Dijiste que no nos dejarías. Y lo hiciste. Dijiste que nos protegerías. Pero nos asesinaste tú mismo. No, yo no haría eso nunca. Pero lo hiciste. Juraste lealtad, pero lo único que hiciste fue pensar en tus propios beneficios. Nos mataste a sangre fría, enfrente de los demonios. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Acaso me estoy volviendo loco? Yo he visto tus sentimientos, Kenny. He visto la culpa y ira que cargas. Eres aquel que la gente pasa desapercibido. Eres aquel que nadie nota. ¿Qué? Yo te conozco, eres Fulcrox. Un loquendero que fue asesinado por el propio Darkseid hace varios años. Sabes, yo podría ayudarte a que todo el mundo te vuelva a ver. ¿Rayos? ¿Acaso soy yo? Por supuesto, amigo. La gente ya te nota. Ya te teme. ¿No te gustaría adquirir un poder? Un poder que hará que nunca nadie te vuelva a ignorar. No. Esto no es real, y tú tampoco lo eres, así que déjame tranquilo. Joder. Piénsalo, Kenny. Tienes muchísima ira acumulada en tu interior. Si no terminas por liberar esa ira dentro de ti, podría consumirte. Al grado en que llegues a morir. No lo haré, no voy a unirme a lo que sea que estés planeando. Oh, pero eso es lo que quieres, muy en tu interior. ¿No es así? Deseas unirte. Deseas obtener un gran poder y demostrarle a todos de lo que eres capaz. Ellos, Kenny. Ellos son solo un producto sacado de tu mente. De cómo te gustaría que
está pudriendo. Por más amigos que sean tuyos, deseas verlos muertos. Deseas que nunca más te vuelvan a ignorar, y por eso aceptaste ir por aquellas armas. Para que los demás supieran que existes. ¿Por qué haces esto? Quiero ayudarte, amigo. Pero no puedo hacerlo si tú no me lo permites. Basta. Solo quiero que esto termine. Solo quiero que los demás aprendan a respetarme, por una vez, en la vida. Y lo harán, mi estimado Kenny. Lo harán. De la luz saldrá la oscuridad, y otro caballo se alzará, y se te dará el poder de quitar de la tierra la paz, y que se maten unos a otros. Te convertirás en hambruna. Serás nuestro pequeño espía, y cuando se te dé la orden, mostrarás tu verdadero ser. Kenny. Kenny, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Roger, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué está todo destruido? ¿De qué hablas? La estación estaba así cuando nosotros entramos. Pero había gente, ¿no es así? No, Kenny, todo está vacío en este lugar, salvo estos cadáveres. Entiendo. ¿Estás bien, Kenny? Te noto un poco extraño. Vamos por las armas, no debemos perder más tiempo en volver a la mansión de Luis. No lo sé, realmente no luce como el Luis que yo conozco, parece literalmente otra persona. Opino lo mismo que Goyo, mira que el aspecto de Luis luce mucho peor de lo que nos habías platicado, John. Chicos, esto está mal, y es que Luis hace unas horas no lucía así. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando Beto y yo venimos a visitarlo lucía mal, pero en estos momentos luce mucho peor, es como si su enfermedad o lo que sea que tenga, avanzara de manera rápida durante este transcurso.
¿Acaso creen que todo lo que está pasando tenga que ver? Es muy posible, y necesitamos encontrar una solución rápido, si no queremos que su estado empeore. Intentaré hablar con él. Buena suerte entonces, hablar con Luis será en vano, yo lo he intentado por más de un año, y jamás he logrado sacarle la suficiente información. Bueno, no es la gran cosa, pero logré hacer unas cuantas bombas Molotov, ¿sabes? Por si llegamos a necesitarlas en algún momento. Es irónico, ¿no? ¿Cuántas veces ya hemos pasado por esto, y aún así reaccionamos como si fuera la primera vez? Bueno, creo eso es lo de menos, ¿no te parece? Por el momento solo debemos buscar una solución, eso sí, solo espero que no se trate de nuevo de Darkseid. No se trata de él, la profecía decía que cada vez que Darkseid pisara la Tierra, el clima cambiaría drásticamente, volviéndose una oscuridad eterna. ¿Y entonces? ¿De quién crees que se trate esta vez? No lo sé, Pyra, no lo sé. Pero te confesaré que esta vez siento algo en mi pecho. Algo que no me deja tranquilo. ¿Un mal presentimiento? Tal vez, pero es algo que no llegué a sentir con la invasión de Darkseid. Vamos, tú, creo que estás siendo algo exagerado, somos loquenderos, sabemos cómo librarnos de esto. Lo sé, es solo que... ¿Solo que qué? Olvídalo, no lo entenderías. Sé que probablemente no quieras hablar con nadie en estos momentos. Ahora no, Fer. Escúchame bien, Luis. Toda esta situación en la Tierra es bastante alarmante, y más aparte estamos preocupados por ti, y no nos quedaremos sentados viendo cómo poco a poco tu estado empieza a empeorar. No te abandonaremos, amigo. Por favor, todo esto ya es una tortura para mí, así que solo ve con los demás, y prepárense. ¿Prepararnos? ¿Prepararnos para qué? Esto aún no termina, esta invasión de demonios es tan solo el comienzo. Lo peor aún está por venir. Maldita sea, si tan solo pudiera hacer algo por esas inocentes personas. Pero no se puede hacer nada, Beto, no podemos llamar la atención, si más demonios se enteran que estamos aquí, podríamos correr peligro, y cada uno se encuentra recuperándose. Por lo que debemos ser fuertes ante la situación que estamos pasando. En las calles de Los Santos y de todo el mundo, nos encontramos ante una de las más terribles catástrofes después de haber pasado hace varios años por el yugo de Darkseid. Es imposible, todo esto es el comienzo del fin del mundo, ¿cómo se supone que debemos resolver algo así? Tranquilízate, Catalán, sé que esta situación es muy frustrante, pero debemos pensar en positivo, aún hay esperanza, aún podemos detener el plan de Mephisto y Nergal. ¿Esperanza? ¿Me estás diciendo en serio?
¿Cómo puede haber esperanza ante algo como esto? Confía en mí. Solo espero que logremos resolver esto antes de que Riot termine reclutando a todos los jinetes del apocalipsis. Algo está pasando afuera. ¿Está todo bien? No sé, hay dos sujetos, al parecer uno de ellos está armado. Pobre sujeto, se ve que ni siquiera tuvo la oportunidad de poder defenderse. Preste atención, Juan, ahí hay un vehículo. Es cierto, no me había percatado de él. Debemos verificar si está en buen estado. Maldita sea, ese es Juan. Espérate, Beto, puede ser una trampa. Juan. Beto, ¿qué rayos? ¿Qué estás haciendo por aquí? Creí que estarías con John. Lo estaba hace unas horas, antes de que comenzara todo, pero nos separamos para reunir a todos los loquenderos posibles. Tranquilo, Frank, puede bajar el arma. Beto es un amigo que conozco desde hace ya muchos años. No le estaba apuntando a él. Redfish, baja el arma, no es momento para empezar un pleito. La bajaré cuando ese sujeto lo haga. ¿Quieren calmarse los dos? Estamos ante un caos, necesitamos resolver esto ya después pueden pelearse lo que quieran. Beto, ¿qué rayos está pasando en la Tierra? Juan, esto es más grave de lo que pensábamos, Riot está detrás de todo esto. ¿Qué? ¿Pero que no se supone que él había muerto hace años? No, Juan, y ahora ha obtenido un poder conseguido por el mismo Mephistófeles. ¿Quién? Mephistófeles. Tenía entendido que era una leyenda muy antigua, se dice que su trabajo siempre fue el capturar almas, también se dice que es el rey del mismo inframundo. ¿No es así? Exacto. Maldita sea, Beto, tienes que explicarnos todo, no estoy entendiendo un carajo. Es algo complejo, pero necesitamos estar adentro, aquí afuera no es seguro. Está bien, entonces, vayamos adentro para que nos expliquen mejor la situación. Asociarse, Andruna Odalor, Seulena Norma Somenet, Odatil Nior, Seul Serroai. Sonanusole, Neodini Crepaset, Rasa Rego para Pambro, Arela Brefus, Ratruco Argola, Lagun Grego por Eunuswot.
Exit. Solo un gratis y el sonido que suena en nuestra. La tropa de Pedro Río, por mi nombre al rey, por nombre. Maricas de alguna para hoy salida del señor Mount. Rondes guerra en Yaruki. Alguna por las dudas honradas y la palabra de Snake Sabor sale por los trabajos de la marina de los seis. Rondes negro bala. Arriba. ¿Y ahora? ¿Qué será lo siguiente? Primero lo primero, debemos encontrar a más loquenderos de esta zona de los Santos, después podríamos buscar por San Fierro, de este modo Beto se encarga de buscar a todos los que pueda por las Venturas. Ya después veríamos cómo comunicarnos con más loquenderos del exterior de San Andreas. Podríamos intentar comunicarnos con ellos por teléfono, ¿no? Tengo entendido que las líneas aún funcionan. No creo que eso pueda servir de mucho ahora mismo. ¿A qué te refieres, Luis? Yo soy el culpable de que muchos loquenderos de San Andreas hayan muerto. ¿Qué? ¿Qué carajos quisiste decir con eso? En los sueños que mencioné, donde miraba a Riot. A veces miraba a otro ser. A una extraña figura encapuchada, sin rostro, sentada en un trono. Sin embargo, tomó control de mi mente, y le dije la ubicación de todos, así que él logró tomar control sobre más personas con mentes más débiles. Y esas personas fueron matando a loquenderos en la tierra. Eres un hijo de puta, nos condenaste de por vida a todos. Alto Acentrix, cálmate un poco. Luis, ¿por qué demonios no nos dijiste eso antes? ¿Eh? ¿A qué rayos estabas esperando, a que todos estuviéramos muertos para que nos lo dijeras? No lo entiendes, John. Ellos no solo tratan de entrar en mi mente. Cuando los demonios entraron a la Tierra hace unas horas, fue la muerte para mí, estuve a punto de convertirme totalmente en uno de ellos. Trato de resistirme a no ser controlado por completo. ¿Y qué hay de estos momentos? ¿Puedes ver lo que ellos ven? ¿Sabes acaso sus movimientos? No, solamente puedo sentir cuando hay peligro muy cercano, es entonces, cuando este lado de demonio en mi interior empieza a despertar y trata de tomar el control sobre mí. Esto complica mucho la situación, necesitamos organizar un mejor plan. Si esos demonios logran entrar en la mente de Luis, sabrán de nuestra ubicación, y entonces no importará dónde nos escondamos. ¿Y entonces qué carajos hacemos aquí con Luis? Él es un peligro para nosotros, debemos alejarnos pero rápido, entre más estemos cerca de él más tendremos posibilidades de que nos encuentren esos demonios. ¿Quieres calmarte de una vez? No abandonaremos a Luis en estos momentos. Basta ya, dejen de pelear, debemos pensar en un buen plan que nos ayude a todos. John tiene razón, lo que menos debemos hacer ahora es pelearnos y separarnos, debemos estar juntos ante toda esta situación.
Básicamente hay tres tipos de demonios, al mando de Mepisto y Nergal, los cuales son los carnívoros, que su única función es buscar alimento a como de lugar. Luego están los monjes, estos pueden llegar a ser muy peligrosos, sobre todo cuando van en manada, además de que son muy fieles a Nergal. Y por último están los gárgolas. De estos desconocemos casi todo, solo sabemos que están bajo las órdenes de Mepisto. ¿Pero por qué? ¿Por qué rayos Mepisto quiere tomar el mundo precisamente ahora? Mepisto, a pesar de ser alguien de mucho más alto rango que todos los demonios existentes, siempre tuvo miedo de uno en especial. Darkseid, no es así. Así es. Mepisto, al enterarse que Darkseid tomó la Tierra, decidió no intervenir, y esperar su turno. Sabía perfectamente que Darkseid caería tarde o temprano. Por eso esperó el momento adecuado. Una vez Darkseid cayó, comenzó a ver la forma de cómo tomar la Tierra. Es ahí cuando se topó con Rayet, quien buscaba venganza contra los que lo humillaron. Exacto. Resuélvanme esta duda. Con todo este ataque que ha ocurrido durante estas horas, ¿quiere decir que Mepisto está, o vendrá pronto a la Tierra? No, y no la pisará. Si Mepisto toca este mundo, perderá absolutamente toda su fuerza, dejándolo completamente vulnerable. Por eso mando a su más fiel peón, a que hiciera todo el trabajo sucio por él. Si Nergal y Mepisto reúnen a los 4 jinetes del apocalipsis, ya no habrá marcha atrás, será el fin del mundo como lo conocemos. Vaya, me tomo por sorpresa, no sabía que usted fumaba. Es un viejo hábito que tomé de mi padre. Trato de hacerlo cuando estoy en momentos de tensión, esto me ayuda a relajarme un poco. ¿Acaso su padre fumaba mucho? Como no tiene idea, era una chimenea humana, jaja. Era un sujeto difícil de comprender, pero a final de cuentas, siempre viendo el bienestar de su familia. Entiendo. Debo de comunicarme con Beto, trataré de decirle que más tarde lo veremos en la cabaña, donde estaremos un poco más seguros. Kat, ¿está todo bien?
acercan. ¿Qué dijiste? Los demonios vienen en camino hacia aquí. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Hay algo diferente. Maldita sea, tenemos que largarnos de aquí, no creo que podamos combatir contra todos. ¡No! Debemos quedarnos aquí, y permanecer unidos en todo momento. ¿Ocurre algo, Luis? Este hijo de puta es uno de ellos. ¿Qué carajos te pasa, Luis? Estás perdiendo el control. No me toques, ¿me escuchaste? En tu perra vida me vuelvas a tocar. Cálmate, Luis, por favor. Entiéndanlo, ese hijo de perra es un infiltrado. Ya lo ven, Luis está perdiendo el control, tenemos que dispararle si es necesario antes de que se apoderen de él. Ni se te ocurra al pensarlo, aún necesitamos de Luis para todo esto. ¿Y cómo sabemos si él mismo no fue quien les dijo nuestra ubicación a esos demonios? Kenny, ¿estás bien? Contesta, hijo de perra, ¿dónde está Frank? ¿Con quién estabas? Ven. ¿Eres tú? ¿Qué carajos? Chicos, ¿están todos bien? Nos están atacando, maldita sea, necesitamos largarnos pero ya. Dios mío, Kenny, ¿qué te ha pasado? Roger, no te acerques a él ya no es Kenny.
olviden el resto de armas, agarren solo lo necesario, y larguémonos de aquí antes de que seamos consumidos por el propio fuego, o antes de que vengan más de esos demonios. Pareces sorprendido de verme, Frankie. ¿Acaso creías que no iba a salir nunca de esa prisión? Siendo honestos, Ned, pensé que te terminarías pudriendo en esa prisión, pero veo que no. Y al parecer veo que rápidamente fuiste infectado por esos demonios. Qué lástima por ti. ¿Qué demonios es esa cosa? Escúchame, Beto, quiero que a mi señal lances una bomba de gas lacrimógeno. ¿Y tú crees que eso detenga a esa cosa? No se trata de detenerlo, se trata de una pequeña distracción. Está bien. Pobre Frankie, ¿en serio crees que esto es solo una simple contaminación por parte de los demonios? He tenido más poder del que imaginas, viejo amigo. Ahora soy uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora soy peste. No, eso no puede ser posible. Dejaré que te cubras lenta y dolorosamente. De este modo, aprenderás que nadie en la vida me traiciona. Una chica. Interesante. Se nota que tienes grandes deseos de morir. ¿Con que eres buena? No. Igual eso no importará después de que te asesine. Maldición, maldición, Candy hizo explotar a Roger. Cálmate, chica, te necesitamos para defendernos de esos demonios. Como quieres que me calme, acabo de ver a un sujeto explotar en 1000 pedazos. Presten atención, se acercan esos malditos bastardos. Rápido, hagan formación y no se separen en ningún momento, eliminaremos a los que más podamos hasta que saquemos a Luis de aquí. ¿Sabes algo, Luis? Entiendo que te guste vivir en la miseria, pero no creí que sentarte literalmente en un árbol fuera algo de lo cual te sentirías orgulloso. He dicho, deberían de largarse de este sitio, ustedes corren peligro al estar cerca de mí. Yo me merezco todo esto, y sé que muchos loquenderos murieran, por lo tanto no tiene caso que sigan aquí. Hermano, las melancolías déjalas para el final. Por ahora toma mi mano, que te voy a sacar de aquí.
Juan, quiero que sostengas firmemente a tu compañero. ¿Qué rayos le está pasando, Redfish? Peste lo acaba de tocar, y lentamente está empezando a pudrirse. Tengo que cortarle el brazo antes de que la infección se extienda por todo su cuerpo, y termine muriendo. Redfish, hazlo ya ahora. Pero joder. Escúchame Juan, tu amigo aún sigue con vida, pero hay que evitar que muera desangrado. ¿Y cómo mierda haremos eso? Quiero que escuches atentamente. Tengo entendido que estamos muy cerca de la cabaña de Luis, lleva a tu amigo ahí. Una vez llegues ahí, busca la manera de encontrar algo demasiado caliente, y cauterízale la herida. Pero Redfish, es una herida muy grande, dudo mucho que... Confía en mí, cuando te alcancemos lo curaremos mejor. Está bien. Beto, necesitamos ir por Kat, y para ello deberás usar la bomba de gas lacrimógeno de la que te hablé. Vaya chica, admito que me tomaste desprevenido, y es que no pensé que alguien como tú fuera capaz de esas habilidades. Sabes, mi subconsciente me dice que debo matarte enseguida, que podrías presentar un peligro para los planes de Mephisto y Nergal. Pero ¿sabes algo? Prefiero divertirme contigo. Te haré sufrir lentamente hasta que desees no haberte topado conmigo. A pesar de todo, no eras más que una simple mortal. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué rayos estás haciendo? Se supone que debes de estar con nosotros, reuniendo a nuestro último jinete. No me interesa, hazlo tú mismo, yo tengo asuntos pendientes para ti. Cuidado, peste. Tengo mucho más poder que tú, y si yo quiero también puedo quitártelo. Ten cuidado a quien le hablas de esa manera. Deja lo que sea que estás haciendo, y ven directamente hacia nosotros. No es necesario que te diga la ubicación. Tú mismo ya puedes sentir nuestra presencia.
mierda, espero que esto llegue a funcionar. Lo lamento, señor Frank. ¿Qué demonios? ¿En dónde estoy? Kat, no te levantes, usaste demasiada energía en la batalla. ¿Y a dónde fue el jinete peste? No tenemos idea qué le pasó, de pronto se quedó inmóvil, como si algo lo hubiera detenido. Aprovechamos ese momento para sacarte del campo de batalla. ¿Y el otro sujeto que fue infectado? Juan ya se encargó de llevarlo a la cabaña de Luis, tenemos que ir ahí para curarlo. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué son esas cosas? Son más de esos demonios, ayudantes del mismo Satanás. ¿Demonios? Eso es imposible. Pero lo son. Los demonios ya no vienen del infierno bajo nosotros. Vienen del cielo. Todo ese ruido en el cielo, Redfish. Son ellos, son la última caballería de Mephisto y Nergal. Son los gárgolas. Ahora todo está perdido, ya solo queda que Muerte reclute al jinete guerra, y entonces, el plan de Mephisto y Nergal estará completado. Habrán conquistado por fin la Tierra. ¿Qué he dicho? ¿Qué vamos a hacer ahora? Los demás aún están combatiendo afuera de la mansión.
Escúchame Fenris, no pierdas la calma, quiero que cuides aquí de Luis por el momento, yo iré a ayudar a los demás, tenemos que largarnos de inmediato de esta zona antes de que ocurran más tragedias. Siguen y siguen llegando, tenemos que largarnos a donde sea que esté Jericho con Luis. No perdamos más tiempo entonces. Tanto tiempo sin verte, viejo amigo. Funcrux. Esto no puede ser posible. Tú no, hermano, por favor. No después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Planeas dispararme? Hazlo entonces. Dispárame. Me tienes enfrente tuyo, John. No hay nada ni nadie que te detenga. Interesante, John, te has convertido en todo un líder sin titubear ni un solo segundo. Hambruna. Tortúralos lentamente. No. Basta ya, Funcrux, déjalos ir. Si quieres un alma, entonces toma la mía. No lo hagas, John. Era todo lo que necesitaba escuchar, John. Déjalos ir, Hambruna. Recuerda que ellos nunca fueron la prioridad del día de hoy. Ya después Morgan se encargará de ellos como se debe. Tenemos que largarnos de aquí inmediatamente, aún debemos mantener a salvo a Luis.
¿Qué carajos? ¿Acaso he muerto? Todavía no has muerto, John. Funkux. Aún sigues vivo, y sobre todo en tu mente. ¿En dónde rayos estoy? No importa el dónde te encuentres ahora mismo, amigo. Solo quiero que mires a tu alrededor. ¿Ves a todos ellos? Son parte de ti ahora. Son parte de naciones que deben ser dirigidas. ¿Pero por qué? ¿A qué maldito precio? A todas esas vidas humanas que están siendo asesinadas en estos momentos. El mundo se está pudriendo, John. Las personas no necesitan de un ataque terrorista o de un ataque hecho por demonios para asesinarse entre ellos. Ellos siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo hasta causar su propia destrucción. Ya no hay salvación. Nosotros podemos salvarlo. Ver el nacimiento de un mundo mejor. Ayúdanos, John. Ayúdanos a renacer este nuevo mundo. Guíanos a través de la oscuridad y las tinieblas. Piensa en todas las vidas que podrías salvar. Hazlo por tus amigos, John. Hazlo para salvarlos de su miseria. Sé nuestro líder, John. Sé nuestra guerra.
explícame bien una cosa. ¿Cómo carajos es que ese maldito jinete sabía nuestra ubicación? No estoy muy segura, Juan, pero creo que tu compañero tiene algo que ver con eso. ¿A qué te refieres, Kat? Al parecer Peste ya conocía de antes a Frank. Sí, pero eso no explica el por qué Peste nos encontró, ¿o sí? Tengo entendido que los jinetes del apocalipsis pueden detectar presencias humanas muy cercanas a ellos. Posiblemente haya estado cerca del lugar donde nos encontrábamos, y reconoció la presencia de Frank. Entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? Catalán está muerto, y para el colmo me dices que ese hijo de perra sigue con vida. Tranquilízate, Juan, no debemos perder la cabeza en estos momentos. No puedo calmarme, carajo, estuvimos a punto de morir en ese sitio, no quiero imaginarme qué pasará si el jinete Peste nos vuelve a encontrar. Dudo mucho que nos encuentre en estos momentos. ¿Y cómo estás tan seguro de eso? El poder que desprenden los jinetes del apocalipsis es muy grande, tanto como para que Kat logre detectarlos a distancia. Bueno, eso siempre y cuando no se camuflajeen. ¿Qué quieres decir con eso? Los jinetes pueden disminuir toda la cantidad de su poder para poder pasar desapercibido, pero dudo que alguien sin experiencia como Peste tenga esa capacidad. Por lo que me lleva al siguiente punto. Kat pudo mantener una batalla contra Peste, lo cual quiere decir que este aún no ha logrado controlar su poder al 100%, ya que de ser así, habría matado a Kat en tan solo unos instantes. Así que se podría decir que estamos seguros de Peste por el momento. ¿Y qué hay de aquel sujeto llamado Frank? ¿Se repondrá? No se preocupen por él, por ahora está descansando. Fue una suerte que le cortáramos el brazo a tiempo, de no haber sido así, lo habríamos perdido al igual que Catalán. Beto, comunícate con John por favor, diles que estamos en esta cabaña, necesitamos estar todos seguros. Está bien, Juan, haré lo que pueda. Vamos, John, por favor, contesta. ¿Ocurre algo, Beto? John no responde su teléfono. ¿Acaso creen que ellos estén? No, Juan, no quiero creer que eso pasó, tal vez sea solo un error en la señal. Ojalá tengas razón, ya no sé qué pensar de todo esto. Trataré de hacer contacto mental con John, tal vez de esta manera pueda encontrarlo. Ni siquiera lo pienses, Kat, acabas de perder demasiada energía peleando contra Peste, necesitas reposar como mínimo 2 días. Entonces tendré que ir a buscarlos. No lo harás, Beto, es demasiado peligroso, no sabremos si ese tal jinete Peste aún esté rondando. Escuchen, vamos a tratar de quedarnos aquí por esta noche, mañana en la mañana veremos cómo le hacemos para encontrar a los demás. ¿Cómo sigue Guasón? ¿Crees que se repondrá? Te seré honesto, Fenix, Luis está muy herido, sin embargo, podría sobrevivir durante un trayecto a algún lugar no tan lejano. ¿Y cuál podría ser ese lugar?
El único lugar que se me ocurre es la cabaña que tenemos en las afueras de Tierra Robada. ¿Cómo sigues, Jericho? Está muerto Goyo. John está muerto. Y fue ese maldito traidor de Fulcrox. Lo vi todo, Jericho, lo vi todo. Roger también sufrió el mismo destino que John, y ambos fueron asesinados por personas que fueron nuestros compañeros. Pero hay algo que te puedo asegurar. Ellos no eran ni Fulcrox, ni tampoco Kay. Ambos lucían poseídos, y tarde o temprano averiguaremos quién está detrás de todo. Podría haberlos salvado, ¿sabes? Entre todos podríamos haber ayudado a Luis, y dejar que esos demonios invadieran su mansión. Pero yo mismo le dije a John que me cubriera mientras iba a buscar a Luis. Si tan solo no le hubiera dicho todo eso, tal vez John aún seguiría con nosotros. No tienes la culpa de lo que pasó, Jericho. Nadie la tiene, ni siquiera Fulcrox ni Kay. ¿Estás tratando de defender a esos hijos de perra? Solo te digo lo que pienso, Jericho. Sabes, presiento que hay algo más que una simple invasión en todo esto. ¿Recuerdas que yo también durante un tiempo estuve bajo órdenes de enemigos? Todo para cumplir los malditos objetivos de resucitar a Darkseid. Pues bien, yo durante ese tiempo también cometí no sé cuántas atrocidades, y nunca fui consciente de ello. Chicos, tenemos que movernos de aquí, hay muchos demonios todavía en las calles. ¿Y a dónde sugieres que nos vayamos? Le comentaba a los demás que estaremos más a salvo en la cabaña de Luis, esto tal vez debido a que está en una zona muy retirada de la ciudad. Está bien, entonces, hay que irnos. ¿Sabes algo? Tengo miedo, Juan. Tengo miedo de perder a todos los que me rodean. Pasé tanto tiempo tratando de recuperar la confianza de todos después de las monstruosidades que llegué a ser, que ahora estoy volviendo a perderlo todo. Te confesaré que yo también tengo miedo, Beto. Pasamos por mucho cuando Darkseid invadió la Tierra, y ahora que ese maldito de Rayete esté buscando venganza contra todos nosotros, hace que me sienta mucho más vulnerable de lo que alguna vez fui. Pero no todo puede estar perdido. Lo he estado pensando, y ¿sabes algo? Creo que nosotros somos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir y ganarle a esos demonios. No importa cuánto tiempo nos tome. En aquel tiempo no me había dado cuenta. Pero Juan me había dado una pequeña esperanza. Una pequeña esperanza para todo lo que vendría después.
La defensa de San Andreas logró resistir la batalla durante 3 días. Se unieron todo tipo de fuerzas armadas. Incluso hasta loquenderos con tal de defender el Estado y el mundo entero. Pero de nada sirvió. Nergal y su ejército de demonios ganaron la batalla. Los disparos en las calles dejaron de oírse. Los gritos de las personas suplicando por su vida ya no eran más que el sonido de un viento oscuro y siniestro. El humo todavía seguía ardiendo, ocasionando una especie de neblina que llegó a durar meses. Al ver cómo más y más loquenderos seguían cayendo ante el cazador de almas, decidimos que debíamos advertirles a más en el resto del mundo. Decidió ir a Liberty City para reunirse con él. Buscarían una manera de comunicarse con otros, mientras nosotros. Buscamos la manera de detener los planes de Mephisto y Nergal.